Estudiante, muy buenos días. El día de hoy vamos a iniciar un nuevo tema, el día 4 de la semana 21. Escribimos nuestras anécdotas, parte 1 de Aprendo en Casa. Vamos a realizar el área de comunicación, nuestros materiales y el día de hoy vamos a necesitar un texto, Secretos de Familia, disponibles en los recursos de la plataforma web de Aprendo en Casa. Nuestra meta del día de hoy es planificar la escritura de anécdotas sobre momentos agradables que nos motiven a seguir juntas y juntos en familia. Recuerda, todavía no escribimos la anécdota, sino lo vamos a planificar, vamos a ver cómo lo vamos a hacer, qué modelo, qué información tengo, ¿ok? Pero antes de realizar mi planificación para yo escribir mi anécdota, tengo que entrevistar a mis familiares para poder recoger estas anécdotas. ¿Ok? Tú vas a entrevistar a tu familia y les vas a preguntar, le vas a hacer preguntas sobre sus anécdotas, algunas anécdotas significativas, especialmente aquellas que les recuerden, que sean al recordar les sea grato, o curiosas experiencias pues que les hayan pasado. Pero al momento de tu entrevista tienes que tener en cuenta, anotar de quién es la entrevista, a quién le estás entrevistando, mejor dicho, qué edad tiene tu entrevistado y qué es de ti, tu mamá, tu tía, tu abuelita, y empieza a hacer que te cuente su anécdota, que te cuente el tema de su anécdota. Pero te pueden ayudar algunas preguntitas ahí. ¿Dónde sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo se inició? ¿Qué sucedió? ¿Quiénes participaron? ¿Cómo terminó? ¿Por qué recuerdas esa anécdota? ¿Qué emociones te genera recordarlas? Estas son algunas de las preguntas que puedes realizar al preguntar o al hacer la entrevista a tu familiar, para que cuando tú vayas tomando nota, vayas ahí, llenando tu entrevista. ¿Ok? Recuerda que es muy importante que hagas esta entrevista para que tú tengas información, para que puedas planificar la escritura de anécdotas sobre momentos agradables que nos motiven a seguir juntos y juntas en familia, porque al final tú vas a redactar, tú vas a hacer algunas pequeñas preguntas en la entrevista y luego tú vas a juntar toda la información. Incluso te va a valer también un poco recordar lo que hemos hecho la semana pasada. Hemos leído una anécdota de Linca Garcilaso de la Vega. Puedes ver cómo lo he ido redactando, ¿ya? Algo muy similar, de repente más corto, pero tenemos que llegar a realizar nuestra escritura de anécdotas prácticamente familiares. Te invitamos a leer y recordar la información sobre las anécdotas, porque de repente no recordamos qué es una anécdota. Pues acá te digo algunas características. Son relatos breves. No es que vayas a escribir un libro, sino algo breve. Tiene un inicio, como el cuento, un nudo y un desenlace. Había una vez, ¿cierto? Y ahora vamos a ir viendo y reconociendo las partes de las anécdotas. Primero, características son breves, tienen 3 partes, inicio, nudo, desenlace, desarrollan una secuencia de acciones, pasan algo se hace, algo sucede. Presentan personajes, claro, lugares y tiempo en que suceden los hechos. Las anécdotas pueden ser orales o escritas. Se diferencian en que las orales son más naturales, espontáneas y sencillas, y en ellas se emplean gestos, movimientos corporales y diferentes tonos de voz donde tú vas a poder dar a entender a tu público, ¿no? Cuando te emocionas y todo ello.
Pero en cambio las anécdotas escritas, ya, ¿cómo van a saber tu público que vaya a leer? ¿Cómo vas a saber en qué momento te emocionas? ¿En qué momento quieres, no sé, como si fuera un grito o algo? Pues ahí están los signos de puntuación, pero también acompañado de los conectores. Todo esto para poder transmitir las ideas de acuerdo con el orden y el ritmo de la narración. Debemos saber de que para transmitir las anécdotas que nos contaron nuestros familiares, tenemos que planificar. Como tú ya has hecho la entrevista a tus familiares, ahora tienes esa información y entonces vamos a poder planificar cómo desarrollaremos la narración y de qué manera daremos a conocer las emociones y los sentimientos que expresaron no es los miembros, ¿no? Que los contaban. Entonces, a planificar. Mira este esquema que se encuentra en esta parte, ¿sí? Dice, de todas las anécdotas que has tú llegado a preguntar, has hecho tus entrevistas, vas a seleccionar 3 de las anécdotas que recopilaste en la entrevista a tus familiares. Y vas a elaborar este esquema, este mapa semántico. Plan de la estructura. Jalas una flechita por acá. ¿Para qué escribirás? Y respondes aquí. ¿Ok? Vamos a otro. ¿Quiénes leerán tu anécdota? Las anécdotas aquí debajo. ¿Qué fuentes utilizarás? Lo primero, tus entrevistas, ¿verdad? Porque de ahí lo vas a copiar. ¿Qué escribirás? ¿Qué vas a escribir? Anécdotas. Muy bien. Ahora, a ver, responde oralmente. ¿Por qué seleccionaste estas 3 anécdotas? ¿Porque te parecieron más curiosas, más interesantes? ¿Porque son más chistosas? No sé. A ver, cuenta, puedes contárselas a tus familiares, pero tienes tú que darte cuenta y saber el por qué estás eligiendo estas 3 anécdotas. De repente has entrevistado a 4 y 5. Pero ¿por qué estas 3 anécdotas? ¿Ok? Muy bien. Ahora vas a leer Secretos de Familia. Aquí está el texto, que se encuentra en la sección de recursos. Durante la lectura observa con especial atención lo siguiente. Te vas a fijar el título de la anécdota. Te está dando ejemplos, ¿ok? La extensión de la anécdota. La estructura de la anécdota, el inicio, nudo, desenlace, qué es lo que pasa al inicio, qué es lo que pasa el nudo, la dificultad o algo que haya, y el desenlace, cómo se soluciona. La forma de la presentación y la organización de las ideas. Las acciones directas, sorpresivas y espontáneas. Los recursos que se utilizan para mostrar la situación anecdótica y el lenguaje empleado. ¿Ok? Tiene que ser un lenguaje adecuado de un estudiante. Muy bien. Todo eso te vas a poder dar cuenta cuando realices la lectura de secretos de familia. Acá, como te habrás confirmado a partir de la lectura, las anécdotas presentan la siguiente estructura. El inicio, cómo empieza la anécdota. El nudo, la situación o el hecho anecdótico. Y el desenlace, cómo termina el hecho anecdótico. Asimismo, posee también una secuencia de hechos. Por ejemplo, la secuencia de hechos dice, visitaron a la abuela Antonia. Se fue la luz. ¿Qué otro hecho sucedió? Los primos dejaron de jugar. ¿Qué más? La abuela y las tías prepararon un queque, cortaron el queque y estaba verde por dentro. El tío Lucho lo llamó queque para extraterrestres. O sea, la secuencia. No es que primero el tío Lucho haya llamado queque para extraterrestres y después sucedió todo lo demás. No. Sino miren, hay una secuencia. Y poco a poco ahí pueden ir agregando muchas más palabras. ¿Ok? Sería un ejemplo de una secuencia de hechos. Hay que tener un orden.
Los hechos que se presentan en las anécdotas, escucha muy bien, deben estar unidos por conectores. Y acá te presento algunos conectores. ¿Y para qué sirven estos conectores? Para enlazar o relacionar las ideas y los párrafos. Entre todos, los más conocidos y más usados son los que están aquí en el rectángulo morado. Luego, entonces, enseguida, de manera que, mientras tanto, todo lo que puedas encontrar aquí. Ejemplo, todos se pusieron tristes porque ya no podían jugar. Entonces, hay conectores que se pueden utilizar cuando ya es tu última línea de repente de tu anécdota. Finalmente puedes decir, para continuar tu anécdota luego, entonces, son palabritas claves que puedes utilizar. Por otro lado, ciertos recursos que sirven para dar a conocer las emociones y los sentimientos de las personas, pues las descripciones, los signos de puntuación que denotan emoción, las expresiones con un grado de exageración. Por ejemplo, descripciones. No le importa que la casa se llenara de grillos, bulla y caídas estrepitosas. Pero cuando en los signos de puntuación podemos encontrar a la exclamación, interrogación, puntos suspensivos, los paréntesis, ¿no? Y de las expresiones con un grado de exageración, mi abue moría por vergüenza o de vergüenza. Entonces nos llama a poder de repente leerlo un poco así exagerado. Para las anécdotas que escribirás, debes considerar un título atractivo. ¿Para qué? Para que nos llame a la lectura a todos los que vas a dar como lectores. De cada anécdota, que cada anécdota tenga un título propio y distinto. ¿Por qué va a tener un título propio? Porque va a tener distinto contenido. Todas las anécdotas no van a ser las mismas. O sea, vas a tener que escribir al final 3 anécdotas. Una introducción motivadora que invite a la lectura. Por ejemplo, en el texto se colocó: cada vez que mi familia se reúne, compartimos anécdotas graciosas y curiosas. Puedes colocar un inicio muy similar a esto. O si no, cada vez que mi mamá, mi familia, mi hermano se reúnen con sus amigos, porque de repente la anécdota es con sus amistades, sucede algo gracioso a alguno de ellos. O sea, una pequeña introducción, así como que nos anime a engancharnos con tu anécdota, ¿ok? Pero recuerda, con un lenguaje sencillo, ¿ya? Y si quieres hacer algo gracioso, lo puedes hacer gracioso, pero siempre de manera moderada. En tu cuaderno vas a también escribir esto para poder ver los criterios. En la selección, ¿tuviste en cuenta el propósito? ¿Contar un recuerdo familiar o de tu comunidad? ¿Sí o no? ¿Sabes por qué lo has elegido? Cuando te dije que elijas 3, ¿sabes por qué has elegido esa anécdota? ¿Sí o no? ¿Elegiste tus destinatarios? O sea, ¿has elegido quiénes lo van a leer? ¿Sí o no? ¿Elegiste las anécdotas? Esas 3 que te pedí. ¿Elegiste los recursos que utilizarás para transmitir las emociones y los sentimientos de los personajes? ¿Sí o no? Acá, recuerda que en familia te vas a tener que explicarle y mostrarle todo lo que tú has hecho en tu trabajo, el esquema que habías hecho al inicio. Eso le puedes mostrar y explicarle el propósito de tu escritura. ¿Qué detalles agregarías a mi planificación para mejorar? Eso le puedes hacer una pregunta a tu familia. Y recuerda responder también las reflexiones en tu cuaderno. ¿Ok? Esto es también en tu cuaderno. ¿Qué aprendí hoy sobre cómo planificar la escritura de anécdotas? ¿En qué debo mejorar? ¿Y qué debo hacer para mejorar? Muy bien, eso sería todo por el día de hoy.
Nos vemos y espero